astronómicamente no inventaron nada. Lo que los incas hacen es recoger el aporte de todas las culturas y pueblos que se desarrollaron antes de ellos para darle un adecuado matiz y sistematizarlo. Van a tomar aporte de Chavín, de los Nazca, de los Mochicas, de los Huari principalmente. Entonces, culturalmente los incas no inventaron nada, por así decirlo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los incas, habrá que ver que la fase superior del desarrollo de los incas es la etapa imperial. Y los incas fue el imperio más grande de Sudamérica hasta el siglo XVI, 1532. Y 1532, todo este proceso se vio interrumpido. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en 1532, mi estimado jovencito? ¿Qué ocurrió en ese año? Oiga, ¿qué ocurrió en 1532? ¿Quiénes llegaron? Francisco Al Pizarro. Claro, pues la invasión hispana, la invasión española que truncó y determinó el normal desarrollo de la cultura andina. Bueno, pues el imperio incaico, conocido como el Tahuantinsuyo en su fase superior, abarcó 6 países de Sudamérica. ¿Es así? Parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Chile, parte de Argentina, Bolivia y el Perú, obviamente. Por el río, por el norte, perdón, llega hasta el río Ancasmayo, hoy Colombia, por el sur río Maule, por el este la ceja de selva, cultivo de cocas principalmente, por el sureste Tucumán, Argentina, y por el oeste el Océano Pacífico. ¿Ya? Ahí tienes pues la más grande. Ahora, se ha hecho creer, y acá vamos a hacer aclaración ello, de que la capital de todo este imperio era el Cusco, que según el señor principalmente el que escribe comentarios reales de los incas. ¿Quién es este personaje? ¿Quién escribe los comentarios reales de los incas? Un cronista mestizo. ¿Quién es él? Cronista mestizo. ¿Quién es, niño lindo? Dime. El Inca Garcilaso de la Vega. Claro, muy bien, el Inca Garcilaso. Él, en su documento, en su crónica, los comentarios, habla de que el Cusco es el ombligo o centro del mundo andino. Eso no es correcto, porque la palabra Cusco no es quechua. Los incas que llegaron al área de lo que es hoy Cusco no eran quechuas, provenían del Taipicala y hablaban la lengua puquina. Por lo tanto, la palabra Cusco, su origen es puquina. Y hasta hoy no se sabe el significado porque lamentablemente no hay documentos, no hay diccionarios, no hay registros de la lengua puquina, como si lo hay del quechua y como si lo hay del aymara. Y eso lo vamos a ir explicando mientras avancemos la clase, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto de que Cusco es ombligo del mundo es un graso error, ¿ah? Y hay que corregirlo. Ya vamos a corregir ahora en lo que es el PPT, ¿sí? Fíjense, no significa pues ombligo, es la definición o es el significado que le da de forma bastante antojadiza el señor Garcilaso. Pero la palabra Cusco es de lengua puquina y hasta hoy no se sabe el significado porque lamentablemente pues esta lengua ya no se habla, se ha extinguido y no hay registro, no hay documentación, como si lo hubo con el quechua, con el aymara. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, Te escucho. disculpe, era específicamente la lengua puquina. Creo que era un lengua hablado especialmente por la clase alta, ¿no? O esa es la razón por la que el pueblo no lo conocía. ¿Me Bueno, equivoco? eso es lo que dice Garcilaso de la Vega. Ahora, Garcilaso de la Vega no dice en realidad puquina. En una de sus partes de sus crónicas dice, había otra lengua hablada, como usted lo dice, hablada por la clase noble, por el Inca, por su panaca. Otra lengua. Él dice así, otra lengua. Inclusive algunos historiadores que han tratado de interpretar a Garcilaso le hablan de lengua secreta, pero a Garcilaso nunca dice lengua secreta. Dice otra lengua, distinta al runasimi o el quechua que hablaban normalmente la gente común. Entonces, esta otra lengua posiblemente sea el puquina. Hay la posibilidad de que sea puquina, pero no hay más evidencias concretas de que la panaca, el inca, hablaban. Porque sí,
Muchos documentos reconocen que el Inca y su Panaca hablaban un lenguaje, una lengua distinta a la que hablaba el pueblo, distinta a la que hablaban los Hatonrunas, como una muestra pues, de distinción de su élite, de su supuesto origen divino. Y lo que se dice es correcto, Dori Remache, claro que sí. Entonces es por eso que respecto al origen de los incas, lo no adecuado es que todo se quiere quechuaizar. O sea, todo estudio acerca de los incas se plantea en base al estudio del quechua y eso es incorrecto. El señor principalmente Rodolfo Palomino Cerrón, personaje lingüista de la Católica, ha explicado esto. Dice, para entender la situación andina y los incas en particular, que es la última síntesis de la cultura andina, hay que remontarnos a que hay una tercera unidad idiomática en el mundo andino, que es el puquina. Primero fue el quechua, perdón, primero fue el aymara, luego fue el quechua y luego fue el puquina. Ahora, ¿por qué no llevense el puquina? Porque lamentablemente los incas que llegaron de Taipicala prácticamente dejaron de hablar esta lengua. Y ahora te explico el por qué ya. A ver, primero vamos acá al origen, ¿ya? Al origen histórico. A ver, acá tenemos... Para explicar su origen histórico, los incas inventan una ley, inventan mitos y leyendas. Mira, al igual que los griegos, al igual que los romanos, que ya hemos visto en clases anteriores, los incas, al igual que estos pueblos, van a explicar su origen en base a leyendas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que los incas tratan de explicar su origen en base a leyendas? ¿Cuál es el fin de explicar su origen en base a leyendas? Recordar que una leyenda una narración ficticia, alegórica, mágica, por así decirlo, que trata de explicar algo. Tiene algo de verdad, sí, pero mucho de fantasía. ¿Pero por qué los incas trataron de explicar su origen en base a leyendas? ¿Sabes por qué? Porque quisieron darle un aura de misticismo, de seres divinos. Porque en las leyendas ellos aparecen como hijos enviados del dios Inti. Y por ser hijos del dios Inti eran seres divinos, tenían poderes sobrenaturales, que los demás pueblos debían someterse a ellos, porque si no lo hacían, no hacían caso a ellos, no se oponían a ellos, sino se oponían a los dioses. Pero pregunta, ¿tú crees que los incas o los que llegaron a lo que era el Cusco eran seres divinos? ¿Tenían poderes sobrenaturales? ¿Eran enviados de los dioses? O sea, científicamente hablando. Hablemos como No, profe. obviamente que no, pues, o sea, dan este discurso para someter a los pueblos y de esa manera tomar el control de sus tierras fértiles que buscaban ellos, porque la principal actividad económica en el mundo andino siempre ha sido ¿cuál? ¿Cuál ha sido la principal actividad económica en el mundo andino? La agricultura. La agricultura. La agricultura. Ahora, veamos lo siguiente. El origen histórico es el siguiente. Escúchame, por favor. Y esto lo puedes revisar en el libro de los Incas de Waldemar Espinosa Soriano, un libro de aproximadamente 740 páginas que habla justamente de todas las cuestiones históricas, económicas, políticas de los incas. Y él plantea, en base a crónicas y documentos, que los incas provienen de aquí, del Taipicala. Y el Taipicala fue la capital de la cultura que se desarrolló a orilla del lago Titicaca, entre Bolivia y Puno. ¿Cómo se llama esta cultura? Que se desarrolló a orilla del lago Tiahuanaco, pues. Taipicala era la capital de los tiahuanaquenses. Y ahí había una etnia muy particular llamada los puquinas, que su lengua era el puquín, que tenían un lago sagrado que hoy lo comparte Perú y Bolivia. Hoy este lago sagrado Titicaca. tiene el nombre mal llamado de Titicaca, cuando su nombre no es Titicaca. Su nombre original, porque era la pacarina de los puquinas, es Puquinacocha. La cocha
o, digamos, el lago de los Puquinas. Ello hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿y por qué, profesor, hoy se habla que este lago es Titicaca y no Puquinacocha? Bueno, eso es Los españoles lo han puesto así. Exacto, los españoles pues tergiversaron diversos nombres y calificaron. Ahora, estos Puquina salen de Taipicala, de lo que es hoy territorio boliviano, y migran hacia el norte. ¿Por qué? Porque fueron atacados por los aymaras que provenían del norte de Chile. Profe, no le escucho. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, estos aymaras invadieron a los incas y los incas migraron hacia el norte. Profesor, no se lo escucha muy bien. Es como si estuviese Ahora ¿me escuchan? Yo sí los escucho. ¿Ah? ¿Me escuchan, niños? Se escucha muy bajo. Profe, se escucha raro. Cálmate, cálmate. Muy bien, continuamos, ¿ok? Entonces, estos puquinas, digamos, migraron hacia el norte buscando Titicaca, y esta migración les tomó aproximadamente entre 10 a 15 años, hasta llegar a lo que es al Cusco. Pero el Cusco no se llamaba Cusco, es el nombre que colocan los puquinas a lo que se va a llamar posteriormente Cusco. El nombre del lugar a la cual llegaron y que hoy es Cusco era Acamana. Y el Acamana estaba habitado por diversas etnias desde épocas muy anteriores a la llegada de los puquinas. ¿Quiénes habitaban el Acamana? Ahí lo tienes, o en la parte inferior. Los ayarnarcas, los alcahuizas, los poques y los lares. Y ellos se enfrentan pues a los puquinas, porque no van a querer que estos puquinas les arrebaten sus tierras, sus dominios, sus campos agrícolas, sus posesiones territoriales. Y se produce un enfrentamiento. Esto duró muchas décadas, en la cual los puquinas, que ahora se van a hacer llamar incas, establecieron. Ahora, cuando estos puquinas llegaron a lo que es el Acamana y sometieron durante muchas décadas a estas etnias, ellos se dan cuenta que la lengua hablada en este lugar no era el quechua. Oye, la lengua que hablaban en el Acamana no era quechua, era aymara. El aymara es el idioma más antiguo, anterior al quechua. Entonces, estos puquinas, que ahora se van a hacer llamar incas, tienen que dejar de hablar puquina y tienen que aymarizarse y empiezan a hablar aymara. Cuando estos llamados incas adoptan lo que es el quechua, cuando vencen a los enemigos acérrimos provenientes de Andahuay y la Huancavelica. ¿Quiénes fueron los enemigos acérrimos de los llamados incas ahora, que provenían de Huancavelica, Andahuaylas? Grandes guerreros, muy temidos, por cierto, en el área andina. ¿Quiénes eran estos? Habla. ¿Me están escuchando? Mayra, Doris, Tania. Sí, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Repito la pregunta. Los incas van a adoptar el quechua como tal, como nueva unidad idiomática, cuando vencen a sus más grandes enemigos acérrimos, provenientes de Andahuaylas, de Abancay, grandes guerreros. ¿Quiénes eran estos? Una cultura muy guerrera. ¿Quiénes eran? ¿Los quién? A ver, vamos a ver, ¿quiénes? Por el amor de Dios. Claro, no, los huarpas no, hija, los chancas. Los chancas se
enfrentan a los incas y los incas, al derrotar a los chancas y someterlo y casi exterminarlo, toman el quechua como idioma para unificar sus nuevos imperios y nuevas comunidades. Y es ahí donde después de la victoria con los chancas, el quechua se empieza a difundir por delante. Y ya dejaron de hablar pues el puquina. ¿Y cuándo se deja de hablar el puquina? Aún alguna parte de las élites incaicas hablaban puquina, pero eran las élites. Se produce la invasión española y era necesario para los españoles catequizar a los indígenas. Y la catequesis, el libro católico, se hacía en lengua aymara y en lengua quechua, que eran las lenguas más habladas cuando los españoles llegaron a lo que era el Tahuantinsuyo. Había muy poco que hablaban puquina. Entonces, el virrey Toledo dice lo siguiente: hay que hacer 3 diccionarios de catolicismo en puquina, quechua y aymara. Y los sacerdotes, un momentito, señor Toledo, virrey, ¿por qué vamos a hacer en puquina? Si son minorías los que hablan puquina. Más bien, lo que están Ya hablando... nadie sabe puquina. Claro, ya con lo que están hablando, los pocos que hablan puquina, o están hablando aymara, o están hablando quechua. Entonces, ¿para qué hacer un diccionario en puquina? Y deciden no hacer el diccionario en puquina. Y es ahí donde se pierden los registros de la fonética, la gramática, la fonología de la lengua puquina. Y no hay ningún documento acerca de la estructura de lengua puquina y esta pues ha perdido en el tiempo. Y solamente se tiene versiones, así palabras muy sueltas, como si lo hay pues del quechua y de lo que viene a ser. Profesor, se le escucha muy bajito. A ver, un momentito ya. Un momentito. Ahora sí. Habla. Más o menos, pues. Qué raro. Yo los escucho bien a todos ustedes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bueno, casi todo lo que se ha hablado de los incas es referido a los comentarios reales de los Garcilaso, pero no hay que tomar, pues, como verdad absoluta lo que dice Garcilaso. Garcilaso tiene una versión parcializada de la sociedad incaica, ¿no? Hay que tomar la versión de todos los cronistas. Por ejemplo, para Garcilaso, los incas eran una sociedad idílica. Los incas eran un estado a imitar. Los incas eran un pueblo a la cual que debía imitar por las características que tuvo. Hablaba de que en la sociedad incaica todos eran iguales. Y te pregunto, en el estado incaico, en el imperio incaico, ¿todos eran iguales? ¿Había igualdad? ¿O había marcada diferenciación de clases? ¿Había o no explotación de una clase sobre otra? Todos eran iguales en los incas. Todo era dicha, paz, felicidad. No, profesor, había Algo así como, claro, bueno, no era pues la Rosa de Guadalupe, el estado incaico, ¿no? Era un estado había clasista, era clases un estado... sociales. Había esclavismo y eso no lo cuenta pues García Salavera. Por eso que hay que tomar con pinzas algunas cosas lo que dicen. Pero lamentablemente casi todos los libros de historia que han hablado acerca de los incas toman como referencia, como referente al señor García Salavera. Y eso tampoco no es del todo correcto esta vez. Bueno, esto Es ya que lo él le hemos... involucraba sus sentimientos de por medio, por eso que Claro, ya no tiene tanto valor lo que él aportó. tanto credibilidad, claro. La versión de García es muy subjetiva y mayormente se parcializa. No es tan objetiva. Claro, no, se parcializa más con todo con la panaca de Huáscar, de la cual él era heredero, pues, de esa panaca, ¿no? Hablando peste, pues, de la panaca de Atahualpa, ¿no? Bueno, esta parte la hemos visto, la guerra entre incas y chancas. Esto marca el inicio del despegue de los incas. Antes de la guerra entre chancas, los incas eran una pequeña aldea ubicada en lo que hoy se llama Cusco, que anteriormente era la Camana. Los incas logran vencer a los chancas gracias a la labor del gran Pachacútec, y vencidos los chancas, los incas inician su gran despegue,
su gran hecatombe, y inician la conquista de toda el área andina, que llegaron a conquistar hasta 6 países sudamericanos. Esto fue, pues, por así decirlo, el punto de quiebre. La pregunta es, la batalla final entre chancas e incas se va a denominar la batalla de Yaguarpampa. Batalla de Yaguarpampa. ¿Ya? Esta batalla de Yaguarpampa, que en quechua significa llanura de sangre, determinó pues el triunfo de incas contra chancas. Pero un detalle, si queríamos cambiar la historia, ¿qué hubiera pasado si los chancas hubieran ganado en esta guerra a los incas? En Yaguarpampa los chancas hubieran ganado. ¿Qué quieres que hubiera pasado? Oye, en este momento no estaremos estudiando al imperio incaico, estaremos estudiando pues al imperio chanca, ¿no? Claro, pero las circunstancias no se dieron así pues, para los chancas y fueron derrotados, ¿no? ¿Sí? Y se inició la expansión y la conquista hecha por Pachacútec, luego por Tupac Inca Yupanqui, luego por Huayna Cápac y por último por los hermanos Huáscar y Atahualpa, que establecieron la crisis posterior del imperio. Dicen, y si no la batalla de los chancas, ¿cómo se quedó el quechua en Acamana? Ah, es que Acamana ya no era llamado como tal, pues, como los llamados incas, que eran los puquinas, que se hicieron llamar incas, tomaron el control de Acamana y sometieron a los demás pueblos, cambiaron pues la denominación del valle, ya no se va a llamar Acamana, le llamaron Cusco, que hasta hoy no se sabe qué significa en lengua puquina, ¿ya? Bueno, acá tenemos ello, y bueno, pues el imperio incaico entra en crisis con la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que va a la guerra entre panacas, guerras entre familias dinásticas. La panaca de Huáscar representaba al sector sacerdotal, la panaca de Atahualpa al sector militar, y ambos se disputan el control del poder, por así decirlo, ¿ya? Y provoca por la división. Allá, ahora sí te entiendo, dice, ¿cómo llegó el quechua al Cusco después de la batalla? Es que después que los incas vencen a los chancas y Pachacute ordena exterminar a los chancas, asimilan su idioma. Porque los chancas, la lengua quechua de los chancas tenía muchas mayores variantes dialécticas en la zona sur. O sea, los incas adoptan el quechua chanca y lo empiezan a difundir como patrón unificador de su imperio. Recuerda que el imperio incaico estuvo conformado por más de 80 pueblos, 80 etnias en todo Sudamérica. Entonces, era necesario en este imperio unificar estos pueblos que tenían culturas distintas, idiomas distintos. Y Pachacútec establece que el motivo o la unidad que va a unificar a este nuevo imperio que estaba surgiendo iba a ser el quechua. Pero el quechua establecido por los chancas, que ahora ya no eran parte del mundo andino. Es ahí por eso que los incas toman como idioma idiomática el quechua y empiezan a difundirlo. Obviamente el quechua también va a tener variantes dialécticas. Y eso es lo que ocurre el día de hoy, pues muchos que ustedes quizás hablan quechua o conoces algunas palabras en quechua. No es lo mismo el quechua de Ayacucho que el quechua que se habla en Huancayo o el quechua que se habla en Cajamarca. Tiene sus dialectos. ¿Sabes qué es un dialecto, no? Por ejemplo, nuestro idioma, el idioma que hoy hablamos, el castellano, también tiene dialectos. Supongo que por lenguaje sabes qué es un dialecto. A ver, dime, ¿qué es un dialecto? ¿Variaciones? Claro, la variación, pero regional de un idioma, de una lengua. Por ejemplo, no es lo mismo el castellano que hablamos aquí en Lima o en las zonas de los conos que el castellano que se habla en Pucallpa o Iquitos. Tú vas a Pucallpa e Iquitos, la gente de este lugar, los llamados charapas, tienen su forma peculiar de hablar. Es su dialecto. ¿Cómo habla el charapa en la selva? Bueno, charapa no con términos peyorativos, sino con un término de identificación. Alguien sabe cómo el charapa tiene su inclusive hasta su propio dejo, ¿no? Bueno,
Yo viví un tiempo en Pucallpa y más o menos hablan así, ¿no? Dicen, ay, mira, güey, ahí viene la guambría, están buscando a su xerete. Oye, en la propia selva, en Iquitos, Pucallpa, tiene su propia forma de hablar. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra guambría para la gente de la selva? Ajá, claro que sí. Variantes diatópicas, claro que sí, Doris. ¿Qué significa guambría en la selva? Mi esposa, pareja. No. Guambría significa niña, Hijo. adolescente, puber, chica, como quiera más. Xerete, señorita. Xerete significa pues enamorado. Guambría buscando su xerete. O dicen, ¿no? Por ejemplo, allá en la selva. Ay, mírame, ese de tanto comer tiene bastante buquizapa. Buquizapa quiere decir persona rechoncha, regordete, panzona. Gordita. Para así decirlo. O tú vas a la selva, dice, hace mucha calor aquí, vamos a, te invito, curichi. Curichi, dicen ellos, curichi. Curichi le llaman ya pues al chupete, a la raspadilla, al marciano que te lo dicen. Tú vas allá a Pucallpa, tú pides chupete, marciano, no te sirven, no te dan. Tiene que decir curichi. Entonces, esas son pues las variantes regionales del castellano. Igual, el quechua también tiene sus variantes regionales. Entonces, esto también se debió a que cada cultura, porque recordad que el Perú es un país pluricultural, adoptó el quechua con sus propias variantes regionales de su propia cultura y de su propia zona geográfica específica, ¿ya? Muy bien, a ver, adelantemos ello. Obviamente los incas van a tomar muchas técnicas culturales agrícolas de diversos pueblos. Los guaruguarus, a ver, pregunta, los guaruguarus o chacras elevadas, que ya hemos visto en una clase anterior, ¿fue creación de qué cultura? ¿Aporte de qué cultura? Sirve para establecer los contrastes del lara en las zonas altoandinas. ¿Pero qué cultura influye? Los tiahuanacos, claro. Los incas solamente lo perfeccionan. Los incas van a establecer los andenes que tú ves ahí. Y los andenes, ¿quiénes crearon? Oye, los andenes vienen desde la época de Chavín. Chavín, Mochica, Tiahuanaco, Huari, ya elaboraban andenes. Los incas simplemente los perfeccionan. Entonces, por eso que culturalmente los incas casi no inventaron nada, por así decirlo, ¿ya? Bueno, a nivel económico, los incas tuvieron dos principios, la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? Es el apoyo, la prestación mutua al interior de un ayllu. Recuerda, ¿qué es un ayllu en el mundo andino? Es ayllu. Familia. Conjunto de familias, unidas por vínculos de parentesco, consanguíneos inclusive, ya, ello hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué significa trabajo recíproco? Hoy yo te apoyo, cuando yo lo requiero, mañana o en otro momento tú me apoyas. Apoyo mutuo. Apoyo mutuo, ¿no? Apoyo mutuo. Pero la redistribución es un mecanismo en la cual se beneficiaba obviamente el Estado. ¿Qué hacía el Estado, por ejemplo? El Estado tenía un funcionario llamado el curaca. El curaca iba a los ayllus y a todo el ayllu le pedía toda la producción agrícola. El ayllu se lo entregaba al curaca, el curaca toda la producción agrícola se lo entregaba al inca, como tú ves aquí en la imagen. ¿Ya? Ahora, ¿con qué fin se hacía esto? Con el fin de concentrar la producción económica en el imperio incaico. Pero un detalle, voy a poner cifras. Supongamos que un ayllu en una temporada producía 500 kilos de maíz. Supongamos un ayllu, y un ayllu puede estar formado por 10, 30, 40 familias. Lo daba al curaca, los 500 kilos de maíz, y el curaca se lo entregaba al inca. Pero luego el curaca decía, señor, los ayllu necesitan este maíz también para alimentarse, para sustentarse a sí mismo. Entonces el inca dice, ya, ¿cuántos han traído? 500, ya. ¿Cuántas familias son? Son 40, ya. Entonces hay que entregarle 200 kilos, que se repartan para que satisfagan sus necesidades. Ya, 200 kilos para 20 familias. Entonces, el curaca redistribuía. ¿Qué quiere decir la redistribución? Dar una parte de la producción económica para que el ayllu satisfaga sus necesidades. Pero creo que decía, esto es una dádiva, esto es una entrega del Sapa Inca, del Taita Inca. El ayllu lo recibía y miraba al Inca como un gran padre, como un gran Taita que le daba una parte del maíz para su alimentación.
Pero en este sistema, si ellos han producido 500 kilos y solamente utilizan 200 para su autoconsumo, hay un saldo, hay un resto que son 300 kilos. Esos 300 kilos, ¿quién se quedaba? ¿Quién los controlaba? ¿Quién los almacenaba? El Estado incaico. Por lo tanto, bajo el mecanismo de la redistribución, ¿quién se beneficia con la producción económica? ¿El ayu o el Estado incaico? El Estado incaico. El Estado incaico, pues. Y de esta manera el Estado incaico concentró el poder, manejó la producción económica y los ayus eran utilizados como principal fuerza laboral en beneficio del Inca, Supanaca y los grupos de poder. A este principio se le llamó pues redistribución. Redistribuir una parte de la producción económica a los ayus para satisfacer sus necesidades básicas. Y el excedente, el sobrante, era controlado por el Estado. Por eso que el Inca mandaba a construir las colcas, que eran grandes almacenes donde se almacenaba la gran parte de la producción económica. ¿Y para qué almacenaba el Inca? Para entregar a otros pueblos, para buscar aliados, para entregar a sus generales como muestra de premio a su entrega, a su valor y sobre todo a servir al Estado Inca, ¿no es así? Bueno, acá tenemos pues la producción diversa, que tú ya la conoces. Tenemos acá las diversas formas de trabajo también en el Imperio Incaico, ¿no es así? Creo que también tú ya la conoces esto. En el Imperio Incaico el trabajo va a ser esencial, pues, ¿no? Van a haber 4 formas de trabajo: Aini, Minca, Nita, Chunca. El Aini, trabajo recíproco. Hoy me ayudas, yo te ayudo, ¿no es así? La Minca es un trabajo colectivo, pero en beneficio de toda una comunidad. Ejemplo, limpieza de acequia, limpieza de bocatomas y demás. La Mita era un trabajo que instituyó Pachacute. ¿Qué decía la Mita? Que todo indígena, todo Hatunruna debe trabajar gratuitamente en beneficio del Estado para construir puentes, caminos, acueductos, palacios y demás en favor de los grupos de poder. La mita va a ser el principal elemento por la cual el Estado incaico explotaba la fuerza laboral de los haturrunas. Y la chunca era un trabajo así, por así decirlo, en emergencias hecho por las mujeres. En época puede crecer de ríos para hacer muros de contención y evitar por los huaicos, inundaciones o los posibles desbordes que se puedan realizar. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos lo que viene a ser un ayu, conjunto de personas, conjunto de familias, unidas por diversos vínculos, vínculos de sangre, totémico, de origen, territorio, religión, lengua, hasta inclusive económico. ¿No? Obviamente el Estado incaico va a ser un Estado clasista, marcadamente clasista, era esclavista, un esclavismo masificado. En el sector de la cúspide va a estar la clase dominante, donde estaba la realeza, el Inca, el Auca y la Colla, la nobleza de sangre, la Panaca, la descendencia directa del Inca, sus familiares directos, la nobleza de privilegio, es decir, la nobleza de privilegio estaba conformada pues, por sacerdotes y militares, que debido a su gran acción y a su gran labor en beneficio del Estado Inca, el Inca le recompensaba con propiedades, con tierras, con mujeres, y ser parte de ese privilegio. La clase dominante estaban los hatunrunas, personas comunes y corrientes, campesinos, artesanos, ganaderos, los mitimay, los colonizadores, personas trasladadas de forma forzosa de su lugar de origen a zonas distantes del imperio para colonizar las tierras recién conquistadas, los yanaconas, serpientes perpetuos del Inca, que trabajaban en los palacios de este, y los piñas o piñacunas, que eran principalmente, por así decirlo, las personas encargadas del cultivo de la hoja de coca en la región de la selva. Aquí hay que agregar otro tipo de esclavismo, en este caso de las mujeres, principalmente las amias. ¿Saben qué eran las amias, no? Bueno, tradicionalmente se ha hecho... Eran las mujeres escogidas. Claro, tradicionalmente se ha dicho eso, ¿no? Que eran las mujeres escogidas por su belleza, dicen, ¿no?
que eran las llamadas dedicadas al También culto por del cualidad. sol. Pero en realidad no todas las sabias eran pues bellas, por así decirlo. Las sabias eran mujeres escogidas, pero para diversas labores. Por ejemplo, aquí en Pachacamac, en la costa sur, en la costa centro de Lima, había un yahuasi. Había mujeres que se dedicaban al tejido del cumbi y la abasca, los textiles más finos hechos en lana y vicuña que requería el Inca y toda su panaca. ¿Y quiénes hacían estos textiles? Las avias. Las avias también eran usadas como esposas o concubinas cuando el Inca buscaba alianza con otros pueblos y a sus curacas había que recompensarlo con mujeres. Entonces, esto era principalmente la distribución que se mantenía en este punto, ¿ya? A ver, ya acá termino, ya, para pasar al otro punto. En el imperio incaico también va a haber un adecuado manejo político del Estado. Un adecuado manejo político del Estado, ¿ya? ¿Cómo es ello? A ver, por cierto, ¿qué estudia la política? ¿Qué es la política? No me hables de politiquería, es otra cosa. ¿Qué viene a ser el aspecto político de un país, de un Estado? La política viene a ser la relación que existe entre aquellos que ejercen el poder, el control del Estado y el pueblo. Por lo tanto, el imperio incaico tenía una adecuada organización política. Oye, mire, el imperio incaico abarcó 6 países. Y si abarcó 6 países, el Inca tenía que estructurar un aparato político para gobernar, para ejercer el control de estos extensos dominios que era el Incanato. Y aquí se basó principalmente la estructura política del imperio incaico. A ver, vamos a ver. ¿Cómo estaba estructurado? Primero, el Zapay Inca, el máximo soberano del Tahuantinsuyo, utilizaba la mascaipacha roja, considerado hijo del dios Inti, la personificación del indio del sol en la tierra. Junto a él co-gobernaba el Auqui. El Auqui era el príncipe heredero. A diferencia de las monarquías europeas, el Inca va a designar como su sucesor directo, no al primogénito. ¿Saben qué es el primogénito, no? ¿Qué es primogénito? Hijo. El hijo mayor. Pero el Inca no siempre el hijo delegaba su función en el hijo mayor. Lo era en el más capaz, en el más idóneo, el que tenía mayor destreza política, militar, para sucederlo en el cargo. Y el Auqui siempre va a utilizar la mascaipacha María. Desde muy joven, el Auqui acompañaba a su padre para conocer el manejo político, el manejo económico y militar de ellos. Junto también al Zapay Inca estaba el Huilac Huma, o el máximo sacerdote. Debajo del Zapay Inca estaba el Consejo Imperial. Era la asamblea de los representantes de los 4 suyos. Hay 4 suyos, cada suyo tenía un representante, tenía un gobernador. Algunos dicen que el gobernador de cada suyo se llamaba Apocuna. A su vez, el gobernador de cada suyo se reunía en una asamblea principal llamada el Suyuk Apu o Apocuna, que era el gobernador de cada suyo. A su vez, cada suyo estaba dividido en provincias, como el día de hoy quizá lo tenemos. Y una provincia en el incanato se llamaba Huamani. Y el que gobernaba dicha provincia era el Apunchic o el Tocricoy. Y a su vez, cada provincia estaba dividida en ayllus. Y había que tener pues una persona que dirigiera o ejerciera el poder en un ayllu. Esto variaba. Si el imperio incaico se encontraba en paz, el jefe del ayllu era el curaca. Pero si el imperio incaico se encontraba en guerra, el jefe del ayllu era un sinchi. ¿Y por qué un sinchi? Porque este sinchi va a reclutar hombres de los ayllus para enrolarlos en el ejército y mandarlos a pelear en favor del Estado Inca. Y por último estaba el purej. Era la persona o el jefe de una familia. Recuerda que cada ayllu es un conjunto de familias y en cada familia había
un detalle. El Inca tenía que fiscalizar y saber que estos funcionarios eran fieles a las órdenes, a las directivas que lanzaba el Inca desde Cusco. El Inca pues va a tener la gran dificultad de no poder saber si el Consejo Imperial, el Suyuk Apu, el Apunchi, ejercían una labor eficiente según las órdenes que le había dado. Es así que el Inca va a tener una persona que va a vigilar, que va a fiscalizar, que va a observar cómo actúan estas autoridades. Y esa persona se va a llamar el Tucuyricul o Tucuyricul, que significa el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Él informaba directamente al Inca si había una irregularidad o si una autoridad hacía un mal uso de su poder en contra de los lineamientos que ordenaba el Inca. Es así que muchos tucuyricos estaban pues por el Tahuantinsuyo, observando, fiscalizando. Y si una autoridad realizaba cuestiones ajenas a ordenaba el Inca, había una pena que era terrible. La pena era ser deportado del pueblo o de la región donde vivía. ¿Qué quiere decir deportado? Expulsado. Nadie debía hablarle, nadie debía mirarle, nadie debía vender asistencia. Si una persona lo hablaba, le brindaba asistencia, también era deportado junto con él. La gente preferiría morir que lo maten a que ser deportado. Imagínate ser deportado viviendo infeliz, solitario en la pampa, en la llanura, sin entrar al pueblo, sin que nadie te vea, sin tener relaciones de ningún tipo social. O sea, debería ser terrible pues esa pena, ¿no? Aislado totalmente de la sociedad y de la cultura en ese entonces. Esto pues va a ser el llamado el Tucuyricul. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, acá hay un conjunto de autoridades que te explica de mayormente. Como te digo, el PPT ya está, pero este PPT está en la clase de Incas, ¿ya? Así que, por favor, remítete ahí ya. Remítete a este punto. Bueno, acá tenemos el nexo entre el Ayo y el Inca a través de lo que es el Curaca. Los chasquis, que eran las personas que mantenían la comunicación en el imperio incaico debido a su fortaleza física, utilizaban tampos, colcas y principalmente la gran red de caminos vial que los incas construyeron por todo lo que es el Tahuantinsuyo. Los incas van a basarse en el sistema decimal para establecer las cantidades. Pureg, una familia; Chunca Camayoc, 10 familias; Pachaca Camayoc, 100 familias; Huaranca Camayoc, 1000 familias; y el Uno Camayoc, 10.000 familias. Y también los incas, para mantener una adecuada administración de la producción económica, utilizaron los quipus. Pero los quipus van a ser perfeccionados, ¿eh? Porque los quipus, ¿qué cultura lo había establecido? Lo había ideado. ¿Qué cultura estableció los quipus? No fueron los incas, ¿eh? ¿Qué cultura fue? Por el amor de Dios, tu mente es frágil. ¿Qué cultura estableció los quipus como sistema mnemotécnico para contabilizar la producción agrícola? ¿Qué cultura fue, niños? ¿Los puquinas, profe? No, hija, los huari. Los huari van a hacer lo que inventan los quipus y los incas simplemente lo perfeccionan. Ahora, muchos se han manifestado que los quipus podría ser un tipo de escritura, porque cada nudo, cada color tiene un significado, tiene una interpretación propia. Lamentablemente, no podemos interpretar los quipus que hoy se encuentran en muchos museos, porque las personas encargadas de esto eran los quipu camayocos, y todos fueron exterminados durante la invasión española. Por eso que el español y el mundo occidental siempre nos han dicho que somos un pueblo incivilizado por no tener escritura. Oye, algunos piensan que para que un pueblo tenga historia y sea considerado una civilización, debe tener escritura.
Y debe ser similar a la escritura europea, pues, de griegos y romanos, que son las culturas que son modelo a seguir. Pero yo te pregunto, los quipus podrán ser hoy considerados un tipo de escritura, ¿sí o no? Oye, claro que sí. Simplemente que obviamente pues la historia tradicional o la oficial quiere negar este hecho, el de reconocer que los quipus es un tipo de escritura, obviamente muy distinta, muy diferente a la escritura occidental que trajeron los españoles, muy diferente a la escritura griega y romana, de la cual dicen son los modelos a seguir. Entonces eso también hay que tomarlo bastante en cuenta, ¿ya? Ahí tenemos aquí Pucamayo, instrumento de contabilidad y guardar información para las próximas generaciones. Bueno, la arquitectura, el coricancha, el inticancha, principalmente simétrica, ciclopea, utilizando la piedra granito, como ves acá. Los incas establecían pues también el uso del aríbalo para tratar líquidos, especialmente la chicha de jora, el uso de pebeteros y elementos hechos de bronce, plata, la vasca, un tejido común para los hatun runas, el cumbio, un tejido fino para la nobleza y el inca. Y bueno, pues también tomaron muy en cuenta lo que viene a ser la música, que era pentafónica, 5 notas. Y acá tenemos pues la concepción, ¿no? La cosmovisión andina se basa en 3 mundos, y creo que tú muy bien lo conoces, porque estudias filosofía. La cosmovisión andina dice que el mundo está compuesto de 3 submundos. Hanampacha, Caipacha, Ujupacha. Hanampacha, mundo de arriba, donde viven los dioses. ¿Quiénes viven ahí? El Inti, Chasca, Quilla, Coyur, Iyapa, Pariacaca. Los principales dioses, ¿no? Chasca, Venus, Iyapa, el rayo, Inti, sol, Koichi, arcoíris, Coyur. ¿Qué son Coyur? ¿Qué es Coyur? Coyur, ¿qué es Coyur? ¿Qué dios es Coyur en el área andina? Estrella, pues hijo mío, estrella. El Caipacha, el mundo terrenal, donde viven los hombres, las plantas y animales. Y el Ujulpacha, el mundo subterráneo, el lugar donde están los malquis, las momias. Bajo tierra. Ajá, claro. Y según la cosmovisión andina, estos 3 mundos están unidos, según se cree por el Amaru o la serpiente. ¿Por qué crees que José Gabriel Condorcanqui, años más tarde, se hizo llamar Túpac Amaru II, para tomar en cuenta algunos aportes filosóficos de la cultura andina? Y si José Gabriel Condorcanqui va a ser Túpac Amaru II, ¿quién fue Túpac Amaru I? ¿No? ¿Sabes quién fue Túpac Amaru I? Ya. Si me dices quién fue Túpac Amaru I, te doy un plato de mazamorra de calabaza que ha hecho mi abuela hace poco. ¿Quién fue Túpac Amaru I? Niños, ¿quién fue Túpac Amaru I? Oye, ya, pues, no hay decepciones. Lo hemos hecho en el ciclo anterior con ustedes. Túpac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba que resistió ante la invasión española cuando los españoles invadieron el Tahuantinsuyo. Pues Túpac Amaru I. Oye, averigua, aunque no lo creas, y no te estoy pulseando, no te estoy tampoco tratando de sorprender, existe un Túpac Amaru III en el Perú. Investiga quién fue. ¿Quién es, profesor? ¿El hijo de Túpac Amaru II? No. Túpac Amaru III es un personaje que aparece en la época del primer militarismo, cuando el Perú establece su independencia. Profesor, ¿cuál es el verdadero nombre de Túpac Amaru I? El verdadero nombre es el nombre, Túpac Amaru I, porque era hijo de Zairi Túpac, nieto de uno de los personajes de Atahualpa.
Él toma el nombre de Túpac Amaru primero y asume la resistencia desde Vilcabamba ante la invasión española. Y lamentablemente, pues, muere a manos del virrey Torrero, y el virrey Torrero lo decapita y lo descuartiza. Túpac Amaru II es el señor José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui. Y Túpac Amaru III, te doy el nombre. Túpac Amaru III es un personaje llamado José Bustamante. Te pido que investigues más al respecto. José Bustamante, un personaje puneño, se rebeló contra el Estado peruano durante la época posterior al primer militarismo. Y averigua por qué lo hizo. Y por qué tomó el nombre de Túpac Amaru III. Profesor, ¿habrá un Túpac Amaru IV? Vamos a ver qué es lo que dice la historia. Entonces, no creo, profe. Bueno, quién sabe, niña linda. Estamos en el Perú. Y en el Perú, dice mi abuela, cualquier cosa puede ocurrir. Este Perú es un país loco. Pues. Imagínate una señora cuyo padre fue un genocida y un violador de derechos humanos, está a punto de ser presidente de este país. Imagínate. Cosas que ocurren solamente pues en este país llamado Perú. Bueno, pues así es. ¿Qué profesor, el lapicito es genocida? No, he hablado de la señora Keiko. ¿No? ¿La señora acá? Ay, no, ella no debe ganar, profe, ella debe ir a la cárcel. Oye, pero tú estás viendo, no veas a diario la noticia. Todos los medios de comunicación, todos los grupos económicos están a favor de Keiko y están que le bajan. Es que ella lo compró, profe. Pero manda, ella compró profe. todo. Oye, Keiko. Por la plata vale el mundo. Tiene toda una red que tiene infiltrados en el Poder Judicial, en el Jurado de Elecciones. Yo no me explico, sabiendo lo que es fujimorismo, cómo Keiko ha pasado una vuelta. Eso no me explico. Todo está armado. Obviamente, pero lamentablemente no hay pruebas contra. Oye, la señora Keiko y su padre han tejido una red de corrupción que hasta hoy sigue vigente. Por lo tanto, si la señora Keiko llega al poder, que es lo más probable, va a instaurar en este país un narcoestado. Porque está demostrado pues que ella ha recibido dinero en narcotráfico. Va a legalizar la marihuana entonces. No, cuando hablo de narcoestado hablo de los grandes cárteles de la droga. Pues hija mía, no es la marihuana. Mi abuela come marihuana también. La marihuana en dosis. La coca. La marihuana en dosis adecuadas tiene carácter terapéutico. Si ya la ley permite el consumo de aceite de cannabis. Para los esquizofrénicos. Para enfermedades. Y más enfermedades. Exacto. Muy bien. Siguiente tema. Bueno, según lo que tengo en el repaso es corrientes libertadoras. ¿Ya? A ver, estamos hablando pues del año del bicentenario. Dice que este año vamos a cumplir 200 años de vida independiente. De vida en la cual este personaje, uno argentino y uno venezolano, independizaron al Perú. Ahora, la pregunta es la siguiente. A ver. Profesor, ¿por qué tuvieron que venir a independizarnos personas extranjeras? Uno argentino que tenía un proyecto político y otro venezolano. ¿Acaso no éramos capaces nosotros de llevar a cabo nuestra lucha independentista? Estábamos en pañales en términos de política. Ya, esa es muy acertada conclusión, claro, pero también ¿por qué más? ¿Sabes qué es lo que pasa aparte de estar en pañales políticamente, mi estimada? Políticamente somos un país dividido. Nos falta unidad. Claro, nos falta unidad. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí, profe. Interferencia. Lo que pasa es que acá acostada mi vecina han venido los mariachis frijoleros y están haciendo un escándalo total. Por eso me puse los audífonos, un poco para neutralizar el sonido. Ha cumplido acá una vecina mía 20 años de edad y entre los mariachis frijoleros están haciendo tono con yunce y todo, ¿no? A pesar de que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces no sé si escuchas ahí. Entonces por eso puse los audífonos un poco para neutralizar. Entonces si escuchas algún tipo de trompetas, balas, disparos o el típico sonido de yapa, bueno, son los mariachis que están acá al costado mío, ¿sí? Me mudé a una zona bastante escandalosa. Cada rato hay fiesta por este lugar.
Le he pasado otro concierto de un personaje que le pidió perdón a su enamorada también con mariachis, ¿no? Entonces, están de moda pues los mariachis, están de moda, ¿ya? A ver, mira, lo que dice la compañera es correcto, pero ¿saben por qué? Mira, si revisamos... Profesor, creo que también por los antecedentes, ya que anteriormente hubo como que levantamientos y fueron Eso es abolidos, ¿no? Y por eso muy principalmente el pueblo estaba. Mira, lo que dice Doris también es correcto. Mira, antes de San Martín y Bolívar, hubieron muchos levantamientos. Francisco de Sela, Aguilar Ubardo, El caso del mismo Mateo Tupac Amaru II. Crespo Castillo. Bueno, Tupac Amaru es antes, ¿no? Pero estoy hablando años antes de que llegara San Martín. Y todos estos criollos que se rebelaron contra la corona española fueron en provincia. Francisco de Sela en Tacna, los hermanos Angulo en Cusco, Payardelli en Tacna, Mateo Pumacahua en Cusco. Y escúchame, las provincias siempre han estado a favor de la separación de España, los criollos de provincia. ¿Sabes quiénes se opusieron? Una vez más, ¿quiénes crees? Los limeñitos. Los limeños, pues. Los criollos limeños, si tú revisas, antes de que llegue San Martín y Bolívar, en casi todas las provincias hubieron rebeliones, menos en Lima. ¿Por qué no Lima? Porque Lima estaba la creminata de la gente criolla aliada, adicta, lacaya a los intereses de la corona española. Oye, si Lima se hubiera sumado a las luchas libertarias en provincias, tengo por seguro que la independencia se hubiera logrado años antes y no era más necesario que llegue Bolívar ni San Martín. Ese es el detalle. Y eso existe hoy. Si tú revisas en la última elección que ha habido, el señor Castillo ha pasado a hacer una vuelta por la mayor cantidad de votos de Quito, de la gente de provincia, no de Lima. La gente de Lima dice que ha votado por Keiko, pero las provincias le han dado el respaldo a Castillo. ¿Y esto por qué? Porque las provincias han hecho sentir su voz, pues. Llevamos más de 200 años y donde Lima dice cómo se debe gobernar el país, donde Lima siempre ve de espaldas o con los hombros erguidos o con la mirada, digamos, sobrecargada a las provincias. Las provincias siempre han estado marginadas, excluidas, viviendo a la sombra de Lima. Eso ha sido así 200 años, ¿o me equivoco? Y sigue siendo. Y sigue siendo así, políticamente sigue siendo así. Entonces, es la razón por la cual es que San Martín y Bolívar llegan al Perú, pues, porque había necesidad de romper con esa adicción. Por eso que los limeños en ese entonces, época de la emancipación, hablaban de España como la madre patria. Su madre patria. Decía, oye, si España va a ser mi madre patria, preferiblemente yo quiero quedar huérfano, porque con semejante madre, ¿no? Imagínate. Pero los limeños hablaban así, pues. Es por eso que en el Perú siempre tiene esa contradicción, provincia y Lima. Es por eso que en las migraciones, tu padre, tu abuelo, cuando ha llegado pues en los 40, en los 60, en los 50 acá a Lima, la gente limeña no permitía pues que los provincianos vivan en la parte céntrica. ¿A dónde nos mandaron? A los conos. Cono Este, ahí surgió pues Vitarte, Santa Anita, Chosica, Cono Norte, ahí surgió pues Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos. Cono Sur, Villa María del Triunfo, Piedra El Salvador. Y todos esos conos son gente provinciana. Pero ¿por qué no vivieron en Miraflores, La Molina, San Isidro? Porque aún queda pues esa rancia aristocracia que asemeja ver una criollada en el interior del país. Y un detalle más. ¿Sabes también por qué San Martín y Bolívar llegan al Perú? San Martín y Bolívar años antes ya habían logrado su independencia en sus respectivos países. Por ejemplo, Argentina logró su independencia en 1808-1809. Venezuela en 1812. Ya eran independientes de España. Entonces, ¿por qué San Martín y Bolívar llegaron al Perú? ¿Acaso fueron solidarios? No. Si tú revisas en Sudamérica, hubo un virreinato que concentró todo el poder español en Sudamérica.
Y no era ni Venezuela ni en Argentina. ¿Cuál era? El Perú. Porque aquí estaban las mayor gran cantidad de minas y aquí se concentraba todo el poder español. Por lo tanto, San Martín y Bolívar piensan y dicen, nuestros países no van a estar del todo garantizados su independencia si aún en Perú existe el poder español virreinal. Por lo tanto, para garantizar nuestra independencia hay que destruir el Perú. Y para hacer ello hay que establecer su independencia. Esa es la razón por la cual San Martín y Bolívar llegan al Perú, para romper con el poderío español que concentraba el Perú, pero principalmente, ¿qué región? Lima. Lima principalmente. Y esa es una contradicción. Por eso la gran pregunta es, ¿no? Dicen, hoy estamos en el bicentenario, pero ¿realmente el Perú somos independientes? ¿Realmente somos libres como cuando cantas tu himno nacional a todo pulmón? ¿Somos No, libres en realidad? profesor, eso es imposible. No, profesor, todo es falso. Esa respuesta creo ya tú la sabes, cuando está de más explicar. Entonces, pues, lo que van a ocurrir en nuestro país es una independencia, pero política, porque no somos independientes económicamente. Económicamente dependemos, y tú lo sabes muy bien, de los grandes organismos financieros mundiales a través de la deuda externa, que han hecho de este país prácticamente un apéndice de los intereses imperialistas extranjeros. Y eso porque lo han permitido todos los gobiernos, todos sin excepción. Y lo Profe, la CONFIEP. Ahí está, pues. Y es la CONFIEP la que apoya, pues, a la señora a la señora Keiko para llegar al poder, pues, ¿no? Entonces, ellos tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan en este país, ¿no? Y hay gente que quiere votar por Keiko. Bueno, esa gente que quiere votar por Keiko, oye, y hay gente que inclusive dice, ¿no? Prefiero votar por Keiko, será corrupta, pero al menos tendrá algo que comer. Si Castillo llega al poder, el Perú se convertirá en una Venezuela. Dice, y eso no es tan cierto que digamos. Y tú has visto, pues, que en Lima, y acá termino este comentario político, en Lima han aparecido varios carteles, que cada cartel puede costar más de $100.000, donde dicen no al comunismo, no seamos como Venezuela, vota por tu Perú, obviamente aduciendo en un lenguaje en segundas intenciones a Keiko. Son los mismos carteles que aparecieron en Colombia meses atrás. En Colombia, cuando hubo elecciones, habían esos carteles, decían, no votes por tal candidato, el opositor a Luque, que si votas por él, Colombia se convirtió en Venezuela. Oye, y eso generó un pánico en la población, dijo, no queremos ser Venezuela, y votaron por Luque. ¿Y qué echó Luque días después? Elevó los impuestos así, a la clase media. Impuestos. ¿Y qué echó el pueblo colombiano? Que si tiene cojones, a salir a las calles. Ya llevan 2 semanas en protestas y hay 45 muertes. Entonces, Luque le vendió, pues, porque Luque representa hoy a la extrema derecha de los grandes capitales económicos en Colombia. Y la señora Keiko es lo mismo. ¿Quién sabe si gana la señora Keiko? Va a aplicar casi el mismo modelo económico que aplica Luque y nos va a fregar a todos, por así decirlo. ¿No es así? Eso, porque una cosa es bien claro, y eso sí lo tengo bien claro. Keiko no va a cambiar el sistema económico actual, que es un sistema económico neoliberal. ¿Tú crees que Keiko va a cambiar el sistema económico que lo ha hecho rica a ella, rica la CONFIEP y rica los grandes empresarios que la representan? ¿Va a cambiar el sistema económico? No, profe. En la vida, pues. Por eso a veces yo digo, pobre gente que aquí hay que dice, no, pero con Keiko tener un pan. Yo les digo, no, a veces, yo preferiría 1000 veces comer un pan duro, de esos panes que comen los locos, pan duro si la situación es crítica, pero teniendo dignidad. Creo que la dignidad y los principios es lo que no se debe perder. Y yo sí, no votaría por esta señora. Tampoco estoy diciendo que vota por el señor Castillo, ¿eh? Aún no he decidido mi voto, pero no votaría por la señora por todos los antecedentes que representa. Todo lo que hoy padecemos es producto de la Constitución que elaboró su señor padre, y la señora Keiko avaló todo eso porque ella fue primera dama dándole la espalda a su madre. Su reflejo, profesor. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, De ya tal pues, palo, tal astilla.
Claro. Y todo el mundo sabe pues que la señora Keiko es el continuismo de su padre. Y ha dicho ella que si llega al gobierno le va a dar indulto a su padre. Yo revisando la Constitución Política ayer, dice, el indulto es en caso humanitario. No se puede indultar a una persona que está condenada por delitos de lesa humanidad a los derechos humanos. Y Fujimori asesinó, mató a cientos de personas. ¿Cómo lo pueden indultar? Eso es inverosímil, eso es inconcebible. Pero esto puede ocurrir porque estamos en el Perú, pues. Un país donde la corrupción se está... Oye, Keiko hace poco dijo en una entrevista, yo voy a acabar con la corrupción. Y sí le creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque si esta señora llega al poder, Va a legalizar la corrupción, más bien. la corrupción, pues, lo va a legalizar. Y ahí él acaba la corrupción, pues. Imagínate. Entonces, a veces yo no entiendo cómo hay gente que dice, no, con Keiko va a estar lo mejor, ¿no? No quiero vender salchipapa, no quiero vender el país. O sea, piensan, pues, en todo lo, y creen todo lo que dice esta prensa, pues, ¿no? Esta prensa que le está franeleando, pues, está permitiendo que la señora Keiko gane más. Y lo que no Esa me prensa explica, hace psicosis social, profe. tú lo has dicho, ¿no? Muy bien. A ver, volvamos al tema. Entonces, aquí tenemos Corriente Libertadora del Sur, liderada por San Martín. Viene de Buenos Aires, conforma el Ejército de los Andes, que va a atravesar la cordillera de los Andes, llega a Chile, y en Chile se dan 3 batallas, Batalla de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, con la cual logra la independencia del Perú, o de Chile, perdón. Ahora, recordar, antes que me olvide, que detrás de la Corriente Libertadora del Sur, liderada por San Martín, como la del Norte, liderada por Bolívar, hubo un país europeo que financió económicamente ambas campañas. Estuvo detrás de todo esto. ¿Qué país europeo fue? ¿Qué país europeo financió económicamente? Inglaterra. Oh, Begay, claro que sí. Oye, perdón, ¿qué hice por el amor de Dios? ¿Ya ves la emoción? Ah, claro, Inglaterra. Muy bien, mi estimada, Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra estuvo detrás económicamente de la independencia? ¿Qué busca? Porque les convenía, iban a usar nuestras tierras. La riqueza que poseía. Exacto. Además, Inglaterra en esos años estaba llevando a cabo la revolución industrial, la creación de máquinas para aumentar la producción económica. Pero lo que no tenía Inglaterra era materias primas. Materia prima. No tenía minerales. ¿Y dónde había materias primas en esa entonces? El Perú. Perú. Por eso que después de nuestra independencia, el Perú pasó a depender económicamente de Inglaterra. O sea, ¿qué sentido tuvo? Porque nos independizamos de España y pasamos a ser dependientes económicamente de Inglaterra. O sea, no tiene sentido, tiene razón de ser, pero ocurrió, pues, ocurrió. Y es por esa razón que el que va a gobernar Chile, después de la independencia de Chile, va a ser este señor, Bernardo O'Higgins, que era un personaje militar chileno que apoyó a San Martín. ¿Ya? Bueno, acá tenemos pues una imagen atípica que nos han hecho vender, pues la historia tradicional, la historia oficial y no la crítica, ¿no? Tenemos a San Martín pues oficializando la proclamación de la independencia. Y creo que te lo expliqué una vez y lo vuelvo a hacer una vez más. Lo que hace San Martín acá es una farsa, una pantomima, un teatro griego, una tragedia de lo más falso que un billete de 30 soles y más falso que pata de culebra, como dice mi abuelo. ¿Por qué razón? Recordar que cuando San Martín llega al Perú se instaura en Huaura. Y cuando se instaura en Huaura, era virrey del Perú el virrey La Serna, que había depuesto a Pezuela. Y el virrey La Serna ve por estrategia abandonar Lima. Y abandona Lima. ¿Y sabes quién es que Se va y vuelve encima todavía a robar más plata. Claro, no. Aparte de esto, niña linda, cuando el virrey La Serna abandona Lima, los que sí creyeron en la independencia fueron los indígenas. Miles de indígenas huyeron de las minas, de las haciendas, de los obrajes, tomaron las armas y formaron lo que llaman las guerrillas montoneras. Indígenas de Huarochirí, de Ayacucho, de Andahuaylas, de Cusco, formaron las indígenas montoneras. Y pensaban
que si San Martín y Bolívar llegaban al Perú, ellos podían decidir el curso de la batalla. Cuando la Serna abandona Lima, las indígenas montoneras, provenientes de Guarochirí, Yauyos y demás, se acamparon en lo que es hoy el Cerro San Cristóbal. Y estuvieron a punto de tomar la capital. La rica aristocracia criolla veía a los Recuerdo San indígenas, Martín. claro, como una chusma, como una peste, con unos ojos totalmente racistas. Y el marqués de Montemira, que era un rico hacendado limeño, le escribe una carta al señor San Martín pidiéndole por favor que ingrese a Lima, que si no lo hace, la chusma pulguienta va a tomar. Así lo dice, la chusma pulguienta va a tomarla, refiriéndose a nuestros hermanos indígenas. San Martín ingresa el 28 de julio a Lima. Pone un cerco, porque Lima tenía un muro, de soldados impidiendo que pasen las indígenas montoneras. Días después proclama la independencia, en el discurso que tú ya sabes. Que de este momento el Perú es libre, la. Muchos historiadores críticos dicen lo siguiente, que San Martín proclama la independencia el 28 de julio para proteger a la aristocracia criolla y evitar que las indígenas montoneras tomen la capital. Porque si San Martín se retrasaba un día, las indígenas montoneras pudieron haber tomado la capital. La historia Llegaron, pudo ser claro, diferente, profesor. exacto, se pudo llevar a cabo un gobierno popular. Pregunta, ¿esto le convenía a los intereses de los ricos criollos limeños? No defendió los intereses principalmente de los burgueses. Claro, por eso que San Martín ingresa a la capital, pues. Y lo peor, cuando la Serna sale de Lima y toma el camino de lo que es hoy la carretera central, los indígenas montoneros le empezaron a perseguir para atacarlo. Pero ¿saben qué hace San Martín? Mira lo que hace San Martín, y no lo digo yo. Lo dice Virgilio Roel Pineda en su libro, y lo dice Julio Roldán en su libro, Mito y Realidad. Libros que, por cierto, muchos historiadores no quieren leer, por no generar polémica. San Martín mandó un batallón que escoltó a la Serna desde Lima hasta Huancayo, ordenando, impidiendo que los indígenas atacaran a la Serna. Que si lo hacían, eso era traición de Estado y iban a ser fusilados. Oye, eso hizo San Martín. Lo escoltó a la Serna. Y por eso que la Serna llegó intacto a Huancayo y de Huancayo pasó a Ayacucho. Eso es San Martín, pero los libros no te lo quieren contar. Y muchos dicen que cuando San Martín proclama la independencia el 28 de julio, el Perú no era independiente. Nuestra independencia recién se selló el 9 de diciembre de 1824, cuando derrotamos en la batalla de Cucho a los españoles. Por lo tanto, para mí y para otros historiadores, el Perú debía celebrar la independencia el 9 de diciembre. Porque el 28 de julio de 1800 no éramos independientes. La Serna controlaba Solo toda fueron la... puras palabras. Claro, por eso lo que hace San Martín pues es una pantomima. Y hoy celebramos el 28 de julio de la independencia. Un hecho totalmente inadecuado, un hecho incoherente, incongruente, por así decirlo. Pero ahí tenemos pues ese punto. Y cuando San Martín proclama la independencia, no convocó a los indígenas, los dejó fuera, demostrando la visión racista, excluyente de San Martín. ¿Y por qué? Porque si tú revisas, digamos, la procedencia social, San Martín no era perteneciente al pueblo, era perteneciente a la gran aristocracia criolla de Argentina. Había estudiado en Inglaterra. O sea, obviamente, si tú perteneces a la clase criolla alta, ¿a qué sector social vas a buscar defender? A la clase criolla alta, no a los indígenas, que San Martín siempre los ninguneó y los siguió ninguneando. Y cuando esto ocurre, jovencitos, la aristocracia criolla lo nombra San Martín protector del Perú. Lo nombran protector. San Martín establece un gobierno de 8 meses, un breve gobierno de 8 meses, en la cual va a hacer medidas muy polémicas. Por ejemplo, en su gobierno va a crear la Sociedad Patriótica, donde difunde sus ideas monárquicas. Oye, San Martín tenía un proyecto para el Perú,
quería que el Perú sea una monarquía constitucional. San Martín decía, el Perú, los peruanos son inmaduros, son como menores de edad, no pueden gobernarse a sí mismos, por lo tanto, voy a traer un príncipe europeo, un rey, para que gobierne el Perú. A ese proyecto se llamó monarquía constitucional, que no triunfó aquí. Ah, muy buena pregunta, gracias. Cuando San Martín estaba ejerciendo su cargo de protectorado, la Serna tenía el control de toda la sierra, desde Huancayo hasta Puno. Y la Serna fue más inteligente que San Martín. Profesor, ¿por qué la Serna se fue a la sierra y dejó Lima? Porque recuerda, estamos hablando del virreinato aún. La principal actividad económica en el virreinato es la minería. Producción de plata, cobre, bronce que requería España. ¿Dónde están los principales centros mineros? ¿En Lima, en la costa o en la región andina? La región andina, pues. Por eso que la Serna estableció ahí todo su aparato político, todo su aparato militar. Mientras el señor San Martín estaba viviendo en Lima, adulado por la clase criolla. Por eso que San Martín pensaba que el Perú es una monarquía. Otro punto que aquí San Martín va a crear la Orden del Sol. Y la Orden del Sol era una institución donde San Martín va a vender títulos nobiliarios, títulos de conde, duques. Ese perro bótalo ya. Conde, duque, marqués, vizconde. Y la pregunta es, ¿quiénes podían comprar estos títulos nobiliarios? ¿Los indígenas, el pueblo o la aristocracia criolla? ¿Quiénes podían comprar el título de conde, duque, vizconde, marqués? ¿Quiénes podían comprarlo? ¿El indígena o la aristocracia criolla? Habla, contesta, mi niño ¿La lindo. aristocracia criolla? Obvio. Entonces, todas las medidas que va a hacer San Martín acá sirvieron para favorecer a la aristocracia criolla. Y una vez más, le dio la espalda al pueblo, a los indígenas, a las guerrillas montoneras que estuvieron dispuestas a pelear por la independencia. Entonces, no hay que, y eso es lo que yo quiero ser crítico acá, muchos libros, muchos historiadores ensalzan a San Martín, lo ponen en un pedestal, como si fuera que sin él la independencia. Pero mira lo que ha hecho, pues. Racista, segregacionista, parcializado, siempre vinculó a los grupos de poder dejando el interés del pueblo al margen. Y lo mismo va a hacer, pues, el señor Bolívar, ¿no es así? San Martín se entrevista con Bolívar, fracasa la entrevista. Antes de que San Martín se retire, voy avanzando rápidamente, el tiempo es mi peor enemigo, se forma el primer Congreso peruano. San Martín se va del país, y se va porque muchas personas estaban en contra de su proyecto, pues, el proyecto desde que el Perú sea una monarquía. E ingresa este señor, Simón Bolívar. Simón Bolívar viene con una serie de pergaminos. Había logrado la batalla de Carabobo, donde obtiene la independencia de Venezuela, batalla de Boyacá, independencia de Colombia, y la batalla de Pichincha, independencia de Ecuador. ¿Ya? Él también va a tener el apoyo del capitalismo inglés que estaba detrás de todo ello. Con todos estos laureles, San Martín ingresa al Perú. Pero un detalle, algo que me olvidaba. Antes que San Martín ingrese al Perú, los criollos que estaban, digamos, desarticulados, y eso es otro gran detalle, políticamente no somos un país unido. Políticamente somos un país que se ha fragmentado en la búsqueda de propios intereses. Cuando San Martín se retira, el Congreso peruano nombra como primer presidente del Perú al señor José de la Riva Agüero y Sánchez Buquet. Pero otro grupo de criollos desconoció a Ribagüero como presidente del Perú y dieron un golpe de Estado. A esto la historia le conoce como el motín de Balconcillo. Y anótalo, por favor. El motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado en el Perú. ¿Sabes qué es un golpe de Estado, no? Cuando una persona toma el poder por la fuerza, en base a sus armas y en base a su ejército. Y el señor Torre Tagle, el marqués de Torre Tagle, José de la Torre Tagle, toma el poder, destituye a Ribagüero
y se instaura en Lima como nuevo presidente del Perú. Oye, Ribagüero no se quedó con los brazos cruzados. Tomó lo poco de tropas que tenía su ejército y se trasladó a Trujillo. Y desde Trujillo estableció su gobierno. 1823, el Perú tenía 2 presidentes. Ribagüero en Trujillo, Torre-Tagle en Lima. Y no éramos independientes. Los españoles seguían controlando la sierra y la economía del Perú. Entonces, pregunta, profesor, ¿qué explica, qué te da a entender que no éramos independientes? España y los españoles controlaban la economía peruana y el Perú tenía 2 presidentes. ¿Eso qué te da a entender? ¿Que éramos un país unido o desarticulado? ¿Qué te da a entender Desarticulado. eso? Desarticulado. Donde los criollos no buscaban la independencia de este país, buscaban sus propios intereses, como hoy muchos partidos políticos. Muchos partidos, o llamados partidos, porque para mí los que están presentes hoy no son partidos políticos, y en algún momento te explicaré cuáles son los requisitos que debe un partido político. Hoy los partidos políticos que dicen llamarse partidos políticos no buscan pues los intereses de la población, buscan sus intereses particulares. Y ahí es donde establecen las contradicciones. Oye, y lo peor, el señor Ribagüero se había reunido con la Serna de forma clandestina y ambos querían asesinar a Bolívar y evitar que Bolívar ingrese al Perú. Eso buscaban. Dicen que el Perú estaba en una anarquía. Teníamos 2 presidentes, pues. Y posiblemente el Perú podría entrar en una guerra civil entre el señor Torre-Tagle y el señor Ribagüero. Para evitar esto, el Congreso limeño manda a llamar a Bolívar. Señor Bolívar, ingrese por favor al Perú a poner orden, que esto se descontrola. Bolívar dice, un momentito, si quieren que yo ingrese, pongo mis condiciones. Oye, Bolívar era así, bien exquisito, una persona que muy impositiva, tenía muchas ansias de poder, era muy ambicioso de poder. ¿Qué requisito hizo el Congreso limeño peruano? 2, solamente 2. Primero, si quieren que yo ingrese a Lima y al Perú, ustedes como Congreso me nombran dictador y con ese título yo ingreso al Perú. Y una vez que ustedes me nombran dictador, ustedes como Congreso se disuelven. ¿Qué quiere decir la palabra que se disuelve el Congreso? ¿Qué quiere decir que se disuelve el Congreso, jovencitos? Golpe de Estado. No, disolver que ya no funciona, deja de funcionar. Oye, el Congreso no lo pensó 2 veces y lo aceptó. Lo nombró dictador a Bolívar y luego se disolvió, es decir, dejó de funcionar, no existió. Y Bolívar ingresa al Perú con el cargo de dictador, con amplios poderes. Y lo primero que hace es expulsar a Ribagüero y Torre-Tagle, que eran una piedra en su zapato. Y lleva a cabo las 2 batallas. Batalla de Junín y Batalla de Ayacucho, donde se logra el triunfo y la independencia del Perú. Principalmente la Batalla de Ayacucho, donde la historia tradicional, una vez más, ha dicho que el héroe en esta batalla fue el socio, el brazo derecho de Bolívar en el Perú, el señor José de Sucre. Pero como dije en una ocasión, la batalla de Ayacucho se debió a la acción de héroes anónimos, de héroes que hoy no aparecen en los libros oficiales de historia porque justamente son indígenas. La batalla de Ayacucho se gana por la acción participativa de los guerrilleros indígenas de las Pampas de Morochuco en Cangallo, liderados por Marcelino Carreño y Basilio Auqui. Si no fuera por Carreño y Auqui y sus tropas indígenas, la batalla de Ayacucho no se hubiera triunfado. Pero ¿por qué hoy los libros oficiales del Ministerio de Educación no reconocen a Marcelino Carreño y Basilio Auqui como partícipes en dicha batalla? Porque son indígenas, pues, eran quechohablante. Y en la historia tiene que aparecer Sucre, pues, blanquito, rubio, bien parecido, de origen rancio aristocrático,
para que te des cuenta que nuestra historia está escrita con una mano racista, con una mano clasista, de forma parcializada. Y tú sabes muy bien porque has estudiado filosofía, ¿quién hace la historia? ¿Los personajes o los pueblos? ¿O las masas? ¿Quiénes Las hacen? masas. Las masas, pues. Los personajes solamente lideran las masas. Por lo tanto, en la guerra de independencia hay que darle el papel partícipe a las montoneras. Por eso yo sería de la idea que en este bicentenario se reconozca a los cientos de miles de indígenas que murieron por una patria más justa, más digna, más equitativa, por esos nobles ideales. Pero hoy, pues, se le da homenaje a Bolívar, a San Martín, personajes que, como ya te voy demostrando, tuvieron otros intereses en la participación de la independencia. Y lo peor, acá viene, y acá termino con ello. Se firma, pues, la capitulación, como te expliqué en una ocasión. Y en la capitulación, lo que significa la capitulación fue una conciliación entre los intereses de los criollos que representaba Bolívar y los españoles que representaba el señor La Serna. Es de lógica suponer que en una capitulación el que pone las condiciones es el vencedor, pero aquí ocurre lo contrario. La capitulación decía, los españoles que querían quedarse en el Perú lo podían hacer. Y el Estado peruano iba a respetar todo, sus tierras, sus minas, sus haciendas, sus esclavos, como si nada hubiera pasado. Punto 2. Los españoles que querían retornar a España, el gasto en barco, viáticos, hospedaje y demás iba a ser pagado por el gobierno peruano. A los militares españoles que habían participado en la batalla de Cucho, defendiendo al rey de España, es decir, en el ejército realista, con la capitulación de Ayacucho, con la firma, podían pasarse al ejército peruano con aumento de sueldo inclusive. Creo que te dije en una ocasión y te lo vuelvo a decir. ¿Sabes quiénes pelearon en la batalla de Ayacucho contra la independencia a favor del rey de España? Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Rufino Echenique. Pero gracias a la capitulación se pasaron al ejército peruano y años más tarde fueron presidentes del Perú. Mira cómo es la ingrata de historia en este país. Y lo peor. Profesor, por favor, ¿puede repetir los nombres? Claro, Ramón Castilla, Agustín Gamarra, Rufino Echenique, por citar solamente 3, porque hubieron otros más. Y estos personajes en la batalla de Ayacucho pelearon defendiendo la causa de España. Es decir, pelearon en el ejército realista, no en el patriota. Pero gracias a la capitulación se pasaron al ejército peruano y llegaron a ser presidentes del Perú años después. Imagínate, eso lo permitió Bolívar y lo permitió Sucre en la capitulación. Y escuchó que fue una afrenta, una vergüenza a los intereses del pueblo y de los indígenas que sí apostaron por una independencia plena. Y lo peor, y acá termino, un último punto en la cual España le exige, ni siquiera pide, exige al Estado peruano que le pague una indemnización. Es decir, pagar por daños y perjuicios. El señor Bolívar y Sucre acepta. Y va a ser la suma de aproximadamente 750.000 millones de libras esterlinas. Para la época era una fortuna, pues. Y se inicia la deuda externa que el Perú va a tener con España. Es decir, tuvimos que pagar por nuestra independencia, en otras cosas. Y lo autorizó Bolívar y lo firmó Sucre. Deuda que fuimos pagando año tras año, gobierno tras gobierno, y se estableció mucho más pago en la época de la prosperidad falaz. Todo esto, pues, demuestra que la capitulación de Ayacucho benefició más a España. Y eso demuestra que Bolívar y Sucre buscaron conciliar con los españoles, porque también eran criollos y también buscaban un acuerdo entre ellos, demostrando pues lo marcado de sus intereses de clase y las claras intenciones políticas que tuvieron en el Perú. ¿Me dejo entender? Entonces, por lo tanto, es falso pues lo que dicen pues de Bolívar, de San Martín, los libros oficiales tradicionales.
Por eso, si tú crees que esto no es así, te apuesto a que revise. Anota los libros, las fuentes en las cuales vas a encontrar la información que te he dado. Libro, Virgilio Roel Pineda, autor. El libro se llama Los Libertadores. A ver, vamos a ver si encuentras el libro. Yo lo tengo, ¿eh? Me costó mucho trabajo encontrarlo. Los Libertadores de Virgilio Roel Pineda habla de los eventos que te he contado. El otro libro, Julio Roldán es su autor. Y el libro se llama Perú, mito y realidad. En estos dos textos, que no son muy difundidos porque son muy críticos y los historiadores no lo quieren leer, genera pues lo que hemos planteado el día de hoy. Y generan lo que es el verdadero carácter y la verdadera trascendencia de nuestra independencia en nuestro país, ligada pues por dos personajes que siempre buscaron conciliar con los intereses de los españoles y de la rica aristocracia criolla. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien. A ver, siendo ya 8:15, mi estimado jovencito, creo que ya no se ha dado un tiempo ni siquiera para revisar ni trabajar el material, la separata. Vamos a dejarlo aquí, jóvenes. Nos hemos extendido más de lo debido. El tiempo ha sido nuestro peor enemigo y van a pasar a dar su prueba respectiva de este tema, ¿ya? Señorita Nicole, lo dejo en todo caso a usted para que pueda direccionar a los chicos de la forma adecuada a dar su respectiva prueba. ¿Correcto? Entonces conmigo sería hasta esta ocasión. Nos volveremos a ver el viernes, ¿no es así? Con mi persona, ¿correcto? Sí, ¿no? Viernes. Hay un detalle, le informaba a la señorita Nicole que el día viernes quien ahora tiene una reunión importante en el colegio donde trabajo, es a las 6 de la tarde. Mi reunión estará acabando, exagerando, pues 7:10, 7:20. Por lo tanto, entre las 7:20 más tardar nos estamos conectando para llevar la clase con normalidad, solamente por esta ocasión. ¿Me dejo entender? No les molesta no empezar la clase 7:20, una hora casi después de lo habitual. ¿Correcto, María, Judith, Dori, Rimache, Tania, Criseli, Jairo, Gino, Sandra? ¿Sí? ¿Puedes comprender ello? ¿Podemos ser flexibles en ese aspecto? Sí, profe. Sí, profesor. Informa tu, ya, exacto. Entonces, informa a tus demás compañeros que la clase este viernes es en ese horario, ¿ya? Por las razones que ya he explicado. Mis jovencitos, nos vemos. Nos vemos, gusto hablar con ustedes. Siempre es un placer estar con ustedes. Hasta luego, María, Judith, Tania, Criseli, Jairo, Sandra, Gino, Doris y Nicole.